En los vastos territorios del zodiaco, donde cada signo guarda un fragmento del misterio universal, Sagitario emerge como el portador del fuego sagrado de la verdad. No se trata de una verdad superficial ni complaciente, sino de una fuerza profunda, indomable, que arde desde lo más alto de su esencia y desciende como un rayo cuando ha llegado el momento de revelar lo oculto. Sagitario no busca las sombras, pero tampoco les teme. Durante largos ciclos, observa, aprende y comprende en silencio, guiado por una sabiduría que no proviene solo de la experiencia terrenal, sino de una conexión directa con lo filosófico, lo espiritual y lo trascendente. Mientras otros signos dudan o se aferran a ilusiones cómodas, Sagitario recorre caminos invisibles, reuniendo piezas de una verdad mayor que pocos están preparados para sostener. Cuando finalmente revela lo oculto, no lo hace por impulso ni por venganza, sino como un acto inevitable del destino. Es como si el universo mismo hablara a través de su voz. Sus palabras pueden sacudir estructuras, romper máscaras y derribar falsedades que parecían inquebrantables. En ese instante, Sagitario se convierte en arquero y flecha al mismo tiempo, apunta con precisión y libera la verdad con una fuerza que no admite retorno. Esta revelación no siempre es suave. Puede sentirse como un incendio que arrasa con lo falso para dejar espacio a lo auténtico. Sin embargo, dentro de ese fuego hay propósito. Sagitario no destruye por destruir, transforma. Cada verdad revelada es una puerta que se abre hacia una comprensión más elevada, hacia una vida más alineada con lo real y lo esencial. Hay en Sagitario una valentía única, una que no se doblega ante el miedo al rechazo ni ante las consecuencias de decir lo que otros callan. Esta valentía nace de su regente, que le otorga una visión amplia, casi divina, de las situaciones. Ve más allá de lo inmediato, más allá de lo evidente, y cuando habla, lo hace desde esa altura donde la mentira no puede sostenerse. Pero también hay un aprendizaje en este poder. La verdad, cuando es liberada sin medida, puede herir tanto como sanar. Por eso, en su evolución, Sagitario aprende a equilibrar su impulso de revelar con la sabiduría de cuándo y cómo hacerlo. No toda verdad necesita ser gritada, algunas requieren ser susurradas en el momento exacto en que el alma está lista para escuchar. En su forma más elevada, Sagitario se convierte en un guía, en un faro que ilumina lo oculto sin imponer, que revela sin destruir innecesariamente. Su verdad deja de ser un arma y se transforma en una herramienta de expansión, en una chispa que despierta conciencias y libera caminos. Así, cuando Sagitario revela las verdades ocultas, no solo cambia la realidad de quienes le rodean, sino que también cumple con su propósito más profundo, expandir la conciencia, romper las cadenas de la ilusión y recordar que la verdad, por intensa que sea, siempre conduce hacia la libertad. Existe un instante invisible en el que Sagitario deja de ser únicamente buscador para convertirse en canal. No es un cambio repentino, sino una acumulación silenciosa de señales, intuiciones y certezas que se entrelazan en su interior hasta formar una visión imposible de ignorar. En ese punto, la verdad ya no es algo que posee, sino algo que lo atraviesa. Se vuelve inevitable, casi sagrada, como si el tiempo mismo hubiera esperado ese momento para manifestarse. En lo más profundo de su naturaleza, Sagitario no revela solo hechos, sino significados. Percibe las conexiones ocultas entre los acontecimientos, desentraña las causas detrás de los comportamientos y detecta las incoherencias que otros pasan por alto. Su mirada no se detiene en lo evidente, penetra capas, rompe narrativas construidas y descubre lo que permanece enterrado bajo años de silencios o autoengaños. Por eso, cuando habla, no solo expone una verdad puntual, sino que redefine toda la historia que la rodea. También existe en Sagitario una relación particular con el destino cuando decide revelar lo oculto. No actúa desde lo personal únicamente, sino desde una sensación de misión. Como si una fuerza mayor lo empujara a intervenir justo en el momento en que la mentira ha alcanzado su límite. Ese sentido de propósito lo vuelve imparable, porque no siente que esté eligiendo hablar, sino que está cumpliendo algo que debe ser dicho. En los escenarios más intensos, su revelación puede desencadenar giros irreversibles. Relaciones que cambian de rumbo, estructuras que se desmoronan, personas que despiertan de ilusiones profundamente arraigadas. Sin embargo, dentro de ese aparente caos, Sagitario actúa como catalizador de evolución. Lo que cae, cae porque ya no podía sostenerse. Lo que emerge después tiene una base más real, más firme, más alineada con la verdad. Hay, además, un componente de soledad en este proceso. No todos comprenden el momento ni la forma en que Sagitario elige revelar.
A veces es visto como demasiado directo, demasiado crudo, incluso disruptivo. Pero esa incomprensión forma parte de su camino. El arquero no dispara para ser aceptado, sino para acertar en el blanco. Y el blanco, en este caso, es la liberación de lo que estaba oculto. En su dimensión más elevada, Sagitario aprende que la verdad no solo se expresa con palabras, sino también con presencia. Su energía misma comienza a desvelar lo que otros intentan ocultar. Sin necesidad de confrontación directa, genera un entorno donde las máscaras se vuelven insostenibles. Es una verdad que irradia, que incomoda a lo falso y atrae a lo auténtico. Así, el acto de revelar deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma de existir. Sagitario encarna la transparencia como un principio vital, caminando con la certeza de que todo lo que es verdadero encontrará su momento para salir a la luz. Y en ese camino, no solo expone realidades ocultas, sino que enciende una llama que invita a otros a vivir con la misma valentía, atravesando las sombras sin temor, sabiendo que al final de toda revelación siempre aguarda una expansión inevitable de la conciencia. En los planos más sutiles de su esencia, Sagitario no solo revela verdades hacia el exterior, sino que atraviesa primero un proceso interno de combustión. Antes de que la palabra emerja, hay una lucha silenciosa entre lo que desea preservar la armonía y lo que exige la autenticidad absoluta. Esa tensión actúa como un crisol donde se purifica la intención, eliminando cualquier rastro de ego o impulso superficial. Cuando finalmente la verdad se expresa, lo hace con una fuerza limpia, casi inevitable, porque ha sido refinada en el fuego interior. Existe también una relación profunda entre Sagitario y el tiempo oculto de las cosas. Percibe cuando una verdad aún no ha madurado lo suficiente para ser revelada y cuando, por el contrario, su ocultamiento comienza a generar estancamiento o distorsión. Esta sensibilidad lo conecta con ciclos invisibles, como si pudiera sentir el pulso de los acontecimientos antes de que se manifiesten. No actúa por urgencia, sino por sincronía, y esa precisión convierte sus revelaciones en momentos decisivos que marcan un antes y un después. En su vínculo con los demás, Sagitario se convierte en un espejo incómodo pero necesario. Su presencia despierta verdades dormidas en otros, incluso sin proponérselo. Aquellos que se acercan a su energía sienten, en algún nivel, que no podrán sostener máscaras por mucho tiempo. Esto no siempre es recibido con gratitud, pero con el paso del tiempo se reconoce como una oportunidad de crecimiento. Sagitario no obliga a nadie a cambiar, pero sí hace evidente aquello que ya no puede seguir ocultándose. Hay una dimensión espiritual en su forma de revelar que trasciende lo racional. No se limita a exponer datos o hechos, sino que conecta con una verdad más amplia, casi universal. Es la diferencia entre decir lo que ocurrió y comprender por qué ocurrió y hacia dónde conduce. En ese sentido, su voz se asemeja a un eco de sabiduría ancestral, como si hablara desde un conocimiento que va más allá de una sola vida o experiencia. Cuando Sagitario ha evolucionado lo suficiente, comprende que la verdad no necesita imponerse para ser poderosa. Aprende a confiar en que lo auténtico se sostiene por sí mismo. En lugar de confrontar constantemente, elige espacios donde su palabra pueda sembrar en lugar de arrasar. Esta transformación no debilita su esencia, sino que la eleva, permitiéndole influir de manera más profunda y duradera. También se revela una conexión con la libertad como consecuencia directa de la verdad. Cada vez que Sagitario expone lo oculto, rompe cadenas invisibles, no solo en su entorno, sino dentro de sí mismo. Es un acto de liberación mutua, donde tanto quien habla como quien escucha se enfrentan a la posibilidad de vivir sin las limitaciones de la ilusión. Esa búsqueda de libertad es el motor que impulsa cada revelación, incluso cuando el camino se vuelve desafiante. En los momentos más trascendentes, Sagitario deja de ver la verdad como algo que se posee o se entrega, y comienza a entenderla como un flujo constante. Ya no hay una separación entre quien revela y lo revelado. Se convierte en parte de ese movimiento universal donde todo tiende, tarde o temprano, a ser visto, comprendido y transformado. En ese estado, su existencia misma se alinea con una ley superior, nada que sea verdadero puede permanecer oculto para siempre, y todo lo que emerge tiene el poder de expandir la conciencia más allá de sus límites conocidos. En lo más profundo de su viaje, Sagitario desarrolla una relación casi mística con el lenguaje como instrumento de revelación. No utiliza las palabras de manera casual, cada expresión surge cargada de intención, como si fueran flechas que deben atravesar capas de resistencia hasta alcanzar el núcleo de la verdad. Existe una precisión instintiva en su forma de comunicar, una capacidad de decir lo justo en el instante exacto,
provocando una apertura que no podría lograrse con discursos extensos ni adornos innecesarios. A medida que su conciencia se expande, Sagitario también aprende a reconocer las verdades que no le pertenecen revelar. Comprende que no todo secreto debe ser expuesto por su mano, y que hay procesos que requieren su propio ritmo para emerger. Esta comprensión marca una evolución crucial, deja de ser solo un portador de verdades para convertirse en guardián del equilibrio entre lo visible y lo invisible. En ese punto, su poder se vuelve más sutil, pero también más profundo. En el ámbito colectivo, su energía actúa como una fuerza que desafía sistemas enteros de creencias. No se limita a lo individual, su impulso de revelar puede extenderse a estructuras sociales, ideas arraigadas o narrativas que han sido aceptadas sin cuestionamiento. Allí, Sagitario se convierte en una chispa de cambio, encendiendo procesos de cuestionamiento que pueden expandirse mucho más allá de su entorno inmediato. Su influencia no siempre es reconocida de forma directa, pero deja huellas en la forma en que otros comienzan a pensar y percibir la realidad. También existe una conexión entre su capacidad de revelar y su vínculo con la fe. No una fe ciega, sino una confianza profunda en que la verdad, incluso cuando incomoda, tiene un propósito superior. Esta fe le permite sostenerse firme cuando las consecuencias de sus palabras generan tensión o incomodidad. Sabe que cada revelación forma parte de un orden mayor, aunque no siempre sea comprendido en el momento. En los niveles más elevados de su evolución, Sagitario deja de experimentar la verdad como algo que irrumpe con fuerza y comienza a percibirla como una presencia constante. Ya no hay momentos específicos de revelación, porque su vida entera se convierte en una expresión transparente de lo que es. En ese estado, no necesita confrontar ni demostrar, su coherencia interna actúa como una luz que disuelve naturalmente cualquier sombra a su alrededor. Surge entonces una dimensión aún más poderosa, la capacidad de inspirar a otros a descubrir sus propias verdades. En lugar de ser el único que revela, se convierte en un catalizador que despierta la voz interna de quienes le rodean. Cada persona que entra en contacto con su energía siente, en algún nivel, el impulso de mirar más allá de las apariencias y cuestionar lo que antes aceptaba sin reflexión. En ese punto culminante, Sagitario ya no lucha contra lo oculto ni se enfrenta a la mentira como un enemigo externo. Comprende que todo forma parte de un proceso de evolución donde la verdad emerge de manera inevitable. Su papel deja de ser el de un guerrero que combate y se transforma en el de un guía que ilumina caminos. Y en esa transición, su poder alcanza su máxima expresión, no solo revela lo oculto, sino que contribuye a crear un mundo donde cada vez hay menos necesidad de ocultar. En los umbrales más profundos de su naturaleza, Sagitario establece un vínculo directo con la memoria invisible del universo, como si cada verdad que revela no naciera únicamente del presente, sino de un archivo ancestral donde todo ha sido registrado. Esta conexión le permite reconocer patrones que se repiten a través del tiempo, ciclos que otros consideran casualidad pero que para él son señales claras de una verdad que insiste en manifestarse. Así, cuando habla, no solo revela lo oculto en un instante concreto, sino que abre grietas en la ilusión del tiempo lineal, mostrando que todo tiene raíces más profundas de lo que aparenta. Hay una fuerza silenciosa en su capacidad de sostener la incomodidad que sigue a la revelación. Mientras otros retroceden ante el caos que puede surgir cuando la verdad sale a la luz, Sagitario permanece firme, como un guardián del umbral entre lo que era y lo que comienza a ser. No busca reparar de inmediato lo que se rompe, porque comprende que ciertas estructuras necesitan caer por completo para que algo más auténtico pueda surgir. Esta resistencia interior lo convierte en un pilar durante momentos de transformación intensa. También se manifiesta en Sagitario una sensibilidad especial hacia la verdad interior de cada ser. No solo percibe las mentiras externas, sino las que cada individuo se cuenta a sí mismo para evitar enfrentar su propio proceso. Esta percepción no se expresa siempre en confrontación directa, a veces se traduce en silencios cargados de significado, en miradas que invitan a la introspección o en frases aparentemente simples que resuenan mucho más allá de lo evidente. Es una forma de revelar que no invade, pero que deja una huella imposible de ignorar. En su camino evolutivo, Sagitario descubre que la verdad no siempre libera de inmediato. En ocasiones, primero desestabiliza, desorienta y obliga a atravesar un vacío donde las antiguas certezas ya no sirven. Lejos de ver esto como un error, lo reconoce como una fase necesaria del despertar. La verdad, en su forma más pura, no ofrece consuelo instantáneo, sino claridad, y esa claridad exige valentía para ser integrada. Surge entonces una comprensión más amplia del poder que sostiene. Cada revelación tiene un impacto energético que trasciende las palabras.
Lo que se dice modifica dinámicas, altera vínculos y reconfigura caminos. Sagitario aprende a percibir estas ondas invisibles, entendiendo que revelar no es solo un acto verbal, sino un movimiento que transforma realidades en múltiples niveles. Esta conciencia lo lleva a actuar con una responsabilidad más profunda, sin perder la esencia de su naturaleza directa. En los niveles más elevados de su expresión, aparece una serenidad que no contradice su intensidad, sino que la equilibra. Ya no necesita demostrar la verdad ni convencer a nadie de ella. Su certeza interna es suficiente. En lugar de lanzar flechas constantemente, elige los momentos donde su intervención puede generar una verdadera apertura. Y cuando lo hace, su impacto es aún mayor, porque surge desde un lugar de absoluta alineación. Finalmente, Sagitario encarna la certeza de que toda verdad revelada es un acto de expansión universal. Cada velo que cae no solo transforma una situación particular, sino que contribuye a un movimiento más amplio donde la conciencia colectiva se eleva. En ese proceso, su papel deja de ser individual para convertirse en parte de algo mucho más grande, una corriente imparable donde lo oculto pierde fuerza y lo auténtico encuentra, una y otra vez, el camino hacia la luz. En las capas más sutiles de su esencia, Sagitario desarrolla una afinidad con los silencios que preceden a la verdad. No todo se revela en palabras, existe un lenguaje previo, hecho de pausas, de intuiciones que se intensifican, de sensaciones que anuncian que algo está a punto de emerger. En ese territorio invisible, Sagitario se vuelve receptivo, afinando su percepción hasta captar aquello que aún no tiene forma pero ya exige ser expresado. Esta antesala es crucial, porque en ella se decide la pureza de lo que será revelado. A través de su vínculo con el fuego, Sagitario también manifiesta una cualidad purificadora que va más allá de lo evidente. No solo ilumina lo oculto, sino que lo transforma al exponerlo. Aquello que permanece en la sombra suele conservar su densidad, pero al ser revelado por la energía sagitariana, entra en un proceso de transmutación. Es como si la verdad, al ser pronunciada, alterara la vibración misma de lo que toca, liberándolo de cargas acumuladas y permitiéndole evolucionar hacia una forma más ligera y consciente. Existe además una relación profunda con la expansión de horizontes cuando Sagitario revela. Cada verdad no solo aclara una situación, sino que abre caminos que antes no eran visibles. Donde había confusión, aparece dirección, donde había limitación, surge posibilidad. Esta capacidad de abrir senderos convierte sus revelaciones en portales hacia nuevas realidades, donde el conocimiento no se detiene en lo descubierto, sino que impulsa a seguir explorando. En su dimensión más introspectiva, Sagitario también enfrenta sus propias verdades ocultas con la misma intensidad con la que revela las ajenas. No hay privilegio ni evasión en este proceso. La honestidad que proyecta hacia el exterior se convierte en una exigencia interna constante. Cada autoengaño es eventualmente detectado, cada ilusión personal es sometida a la misma luz que utiliza para iluminar el mundo. Este proceso lo fortalece, porque le impide caer en contradicciones y le permite sostener una coherencia profunda entre lo que es y lo que expresa. Se manifiesta también una conexión con la justicia universal, no entendida como castigo, sino como equilibrio. Cuando Sagitario revela una verdad, muchas veces restablece un orden que había sido distorsionado. No siempre de forma inmediata o visible, pero sí en un nivel más amplio donde cada acción encuentra su correspondencia. En este sentido, su papel se acerca al de un restaurador de armonía, alguien que, al sacar a la luz lo oculto, permite que las fuerzas del equilibrio vuelvan a operar. En los momentos más elevados de su camino, Sagitario deja de experimentar resistencia ante lo que debe ser revelado. No hay lucha interna ni duda prolongada. Existe una aceptación plena de su naturaleza como canal de verdad. Esta entrega no lo vuelve rígido, sino fluido, capaz de adaptarse a cada situación sin perder su esencia. Su fuerza ya no proviene de la intensidad, sino de la claridad. Así, su presencia se convierte en un fenómeno transformador incluso antes de cualquier palabra. Donde Sagitario se encuentra, lo oculto comienza a inquietarse, las estructuras falsas pierden estabilidad y lo auténtico encuentra espacio para emerger. No necesita anunciarse ni imponerse, su sola existencia actúa como un llamado a la verdad. En ese estado final, Sagitario no solo revela lo oculto, se convierte en la prueba viviente de que la verdad, cuando es asumida plenamente, no destruye, sino que eleva, no limita, sino que expande, y no divide, sino que conduce hacia una comprensión más amplia donde todo encuentra su lugar dentro de un orden más profundo y luminoso.
En la profundidad de su arquetipo, Sagitario sostiene una relación directa con la ley de la coherencia universal, una fuerza invisible que alinea pensamiento, palabra y acción bajo un mismo pulso de verdad. Cuando algo se desvía de esa coherencia, su energía lo percibe como una disonancia imposible de ignorar. Esa percepción no es solo mental, es vibracional, casi instintiva, como si su espíritu reaccionara ante cualquier fractura entre lo que es y lo que aparenta ser. Por eso, al revelar, no solo expone una mentira, sino que restituye la armonía entre los planos internos y externos. En su conexión con lo lejano y lo desconocido, Sagitario también actúa como un puente entre realidades. Su capacidad de revelar no se limita a lo visible o inmediato, sino que abarca dimensiones simbólicas, filosóficas e incluso espirituales que otros apenas intuyen. Puede traducir lo abstracto en comprensión clara, traer a la superficie ideas que parecían inalcanzables y dar forma a verdades que aún no habían encontrado lenguaje. En este sentido, su revelación no solo ilumina lo oculto, sino que amplía los límites de lo que puede ser comprendido. Hay una fuerza de impulso en su interior que se activa especialmente cuando la verdad ha sido reprimida durante demasiado tiempo. Cuanto más prolongado es el silencio, más intensa se vuelve la necesidad de liberarlo. Este fenómeno convierte a Sagitario en un detonante en momentos críticos, cuando las tensiones acumuladas alcanzan un punto de ruptura. Su intervención, aunque a veces percibida como abrupta, cumple una función de liberación que ningún otro signo puede ejecutar con la misma intensidad. También emerge una cualidad de visión panorámica que redefine el impacto de sus revelaciones. Sagitario no se queda en los detalles aislados, integra cada verdad dentro de un contexto mayor. Comprende cómo una mentira afecta múltiples áreas, cómo una omisión altera el curso de una historia completa, y cómo una verdad revelada puede reordenar no solo una situación, sino todo un sistema de relaciones y decisiones. Esta amplitud le permite revelar con una profundidad que trasciende lo inmediato. En su evolución más avanzada, Sagitario desarrolla una relación consciente con las consecuencias de la verdad. No actúa desde la inconsciencia ni desde el impulso ciego. Reconoce que cada palabra liberada genera ondas que se expanden más allá de lo visible. Esta conciencia no lo detiene, pero sí lo refina, llevándolo a elegir con mayor precisión los momentos, los tonos y las formas en que la verdad debe manifestarse para cumplir su propósito sin generar destrucción innecesaria. Existe además un vínculo entre su capacidad de revelar y su resistencia al autoengaño colectivo. Mientras muchos pueden adaptarse a narrativas compartidas aunque sean falsas, Sagitario mantiene una independencia interna que le impide aceptar lo que no resuena con la verdad profunda. Esta cualidad lo convierte en una figura disruptiva dentro de grupos, capaz de cuestionar consensos establecidos y de abrir grietas en estructuras que parecían sólidas simplemente porque eran aceptadas por la mayoría. En los niveles más elevados de su conciencia, Sagitario comprende que la verdad no es estática, sino dinámica. Lo que hoy se revela como una certeza puede expandirse mañana hacia una comprensión aún más amplia. Esta apertura lo libera de la rigidez y le permite evolucionar constantemente, sin apegarse a sus propias revelaciones pasadas. Su lealtad no está en tener razón, sino en acercarse cada vez más a la verdad en su forma más pura. Así, su viaje culmina en una integración total donde ya no hay separación entre el buscador, la verdad y el acto de revelarla. Todo se unifica en una misma corriente de expansión. Sagitario deja de ser únicamente quien desenmascara lo oculto y se convierte en un principio viviente de claridad, una presencia que recuerda, sin necesidad de imponerse, que la verdad no puede ser contenida indefinidamente y que, cuando finalmente emerge, no solo transforma lo externo, sino que eleva la conciencia hacia horizontes que antes parecían inalcanzables. En lo más elevado de su arquetipo, Sagitario desarrolla una relación íntima con el umbral entre la ignorancia y la revelación, un punto invisible donde todo lo que ha permanecido oculto comienza a vibrar con la posibilidad de ser comprendido. Ese umbral no es un lugar físico, sino un estado de conciencia al que pocos acceden con claridad. Sagitario, sin embargo, lo reconoce como territorio propio, moviéndose en él con la certeza de quien sabe que cada verdad tiene un instante preciso en el que debe cruzar hacia la luz. Dentro de ese espacio, surge una capacidad única para percibir la tensión acumulada en lo no dicho. No se trata solo de secretos evidentes, sino de emociones reprimidas, intenciones ocultas, pensamientos que nunca se expresaron pero que influyen silenciosamente en la realidad. Sagitario siente esa acumulación como una presión creciente, como si el propio tejido de la experiencia exigiera una liberación. Y cuando finalmente actúa, su revelación no solo expone lo visible, sino que descomprime todo aquello que llevaba tiempo contenido.
También se manifiesta en su naturaleza una conexión con el vértigo que acompaña a la verdad. Revelar no siempre es un acto seguro, implica atravesar la incertidumbre, desafiar estructuras y aceptar que el resultado no puede ser completamente controlado. Sagitario no evita ese vértigo, lo integra como parte del proceso. En lugar de paralizarse, avanza con una confianza que no depende de garantías, sino de una convicción profunda en el valor de lo auténtico. En su dimensión más expansiva, su capacidad de revelar actúa como una llave que abre niveles de conciencia dormidos en otros. No se limita a mostrar una realidad externa, sino que activa procesos internos en quienes reciben esa verdad. Pensamientos que antes no surgían comienzan a tomar forma, percepciones que estaban bloqueadas se liberan, y nuevas preguntas emergen como señales de crecimiento. Sagitario no entrega conclusiones cerradas, enciende procesos que continúan desarrollándose mucho después de que sus palabras han sido pronunciadas. Existe además una cualidad de irreversibilidad en sus revelaciones. Una vez que la verdad ha sido expuesta, no puede ser desvista. Aunque se intente ignorar o minimizar, permanece activa, transformando la percepción de todo lo que la rodea. Esta característica convierte cada acto de Sagitario en un punto de inflexión, una marca en el camino que redefine lo que es posible ignorar a partir de ese momento. En su evolución más refinada, Sagitario aprende a convivir con la paradoja de que no todas las verdades generan aceptación inmediata. Algunas provocan resistencia, otras incomodidad, otras incluso rechazo. Sin embargo, comprende que la validez de la verdad no depende de la reacción que genera, sino de su alineación con lo real. Esta comprensión le otorga una fortaleza serena, una estabilidad que no necesita aprobación externa para sostenerse. Aparece entonces una dimensión aún más profunda, la capacidad de sostener la luz incluso cuando lo revelado muestra aspectos oscuros. Sagitario no se deja arrastrar por la negatividad de lo que descubre, mantiene una visión elevada que reconoce el potencial de transformación en todo lo que sale a la superficie. Esta perspectiva evita que la revelación se convierta en juicio y la transforma en oportunidad. En ese nivel de conciencia, Sagitario encarna una fuerza que trasciende la simple exposición de verdades. Se convierte en un agente de despertar, en una presencia que altera la forma en que la realidad es percibida y vivida. Donde antes había confusión, comienza a surgir claridad, donde había estancamiento, se inicia el movimiento. Así, su viaje no termina en cada verdad revelada, sino que se expande con cada una de ellas. Cada revelación es un paso más hacia una comprensión más amplia del universo y del lugar que cada ser ocupa en él. Y en ese avance constante, Sagitario sostiene una certeza inquebrantable: todo lo que ha sido oculto, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la luz, y en ese acto, la conciencia se eleva, la realidad se redefine y el espíritu se acerca un poco más a su máxima expresión de libertad. En las profundidades de su esencia, Sagitario desarrolla una percepción casi profética de las consecuencias que nacen de lo oculto. No se limita a ver lo que está escondido en el presente, sino que intuye hacia dónde conduce si permanece en la sombra. Esta capacidad le permite adelantarse a desenlaces inevitables, como si leyera el futuro contenido en cada silencio prolongado. Por eso, cuando decide revelar, no solo libera una verdad, sino que altera un destino que ya comenzaba a tomar forma en lo invisible. Dentro de su fuego interior existe una cualidad expansiva que no tolera la compresión de lo auténtico. Todo aquello que intenta mantenerse oculto genera una tensión que choca directamente con su naturaleza. Sagitario no puede convivir indefinidamente con lo reprimido, porque su esencia está orientada hacia la apertura, hacia el horizonte, hacia la amplitud sin límites. Esta incompatibilidad lo impulsa, tarde o temprano, a romper cualquier barrera que impida que la verdad respire. También se manifiesta una conexión con el riesgo como parte inevitable del acto de revelar. Sagitario comprende, en niveles profundos, que toda verdad auténtica implica atravesar territorios inciertos. No hay garantías de estabilidad después de una revelación, pero sí una certeza interna de que lo que se construya a partir de ella será más real. Este entendimiento transforma el riesgo en un aliado, en un paso necesario dentro de un proceso de expansión mayor. En su dimensión más elevada, Sagitario percibe la verdad como una fuerza viva, en constante movimiento. No es un objeto estático que se descubre y se conserva, sino un flujo que evoluciona, que se amplía, que revela nuevas capas a medida que la conciencia crece. Esta comprensión lo libera de la rigidez y le permite adaptarse a nuevas perspectivas sin traicionar su esencia. Su fidelidad no está en una verdad fija, sino en el proceso continuo de acercarse a ella.
Existe además una relación profunda entre su capacidad de revelar y la ruptura de ilusiones colectivas que han sido sostenidas por generaciones. Sagitario no solo desafía lo inmediato, sino también lo heredado, lo que se ha transmitido como verdad sin haber sido cuestionado. En ese acto, se convierte en un liberador de estructuras mentales que limitaban la percepción, abriendo la posibilidad de una comprensión más amplia y consciente. En los momentos más intensos de su expresión, su revelación actúa como un relámpago que ilumina todo de una sola vez. No hay gradualidad ni suavidad, la verdad aparece en su totalidad, mostrando conexiones, causas y efectos en un solo instante de claridad. Este tipo de revelación puede ser abrumador, pero también profundamente transformador, porque elimina de raíz cualquier posibilidad de seguir negando lo evidente. A medida que evoluciona, Sagitario también integra la compasión como parte de su poder. Comprende que detrás de cada ocultamiento hay miedo, protección o desconocimiento. Esta comprensión no lo lleva a ocultar la verdad, sino a sostenerla con una energía que no busca destruir al otro, sino acompañarlo en el proceso de verla. Su fuerza deja de ser solo penetrante y se vuelve también contenedora. En su estado más pleno, Sagitario ya no percibe la revelación como un acto aislado, sino como parte de una dinámica universal donde todo tiende a ser comprendido en su totalidad. Se alinea con ese movimiento, confiando en que cada verdad encuentra su momento, su forma y su propósito. Y en esa alineación, su presencia se convierte en una corriente de claridad constante, una fuerza que no solo expone lo oculto, sino que impulsa a toda conciencia a expandirse más allá de sus propios límites, hacia una visión donde nada necesita permanecer en la sombra para existir. En la arquitectura invisible de su ser, Sagitario porta una relación directa con la verdad como principio de expansión del alma. No se trata únicamente de revelar lo oculto en el plano externo, sino de activar una fuerza que empuja a todo lo que toca hacia su forma más auténtica. Cada revelación no es un final, sino una apertura que exige crecimiento, como si la verdad fuera una puerta que, una vez cruzada, impide regresar a la inconsciencia anterior. Dentro de este proceso, Sagitario desarrolla una sensibilidad hacia los límites falsos, aquellas barreras que han sido aceptadas como reales pero que en esencia son construcciones del miedo o la costumbre. Cuando detecta uno de estos límites, su impulso de revelar se intensifica, porque percibe que detrás de esa frontera se encuentra una posibilidad mayor que ha sido negada. Su palabra, en ese sentido, no solo expone lo oculto, sino que rompe cercos invisibles que mantenían a otros contenidos en versiones reducidas de sí mismos. También emerge en su naturaleza una conexión con el vértice entre verdad y libertad como un destino inseparable. Para Sagitario, ocultar es sinónimo de encierro, mientras que revelar es un acto de apertura radical. No puede concebir una existencia plena donde la verdad esté fragmentada o restringida. Por eso, cada vez que ilumina lo oculto, está liberando no solo información, sino energía estancada que comienza a fluir nuevamente, generando movimiento donde antes había rigidez. En niveles más profundos, Sagitario reconoce que la verdad no siempre llega en forma de claridad inmediata, sino a veces como una fractura necesaria. Lo que se rompe al ser revelado deja un vacío que puede parecer desconcertante, pero que en realidad es el espacio donde lo nuevo puede manifestarse. Esta comprensión lo aleja del temor a las consecuencias y lo acerca a una visión más amplia donde cada ruptura tiene un propósito evolutivo. Existe además una dimensión en la que su capacidad de revelar se vincula con la activación del coraje en otros. La verdad que Sagitario expresa no solo informa, sino que inspira una respuesta interna, un llamado a actuar, a dejar de postergar lo inevitable. Su energía no permite permanecer indiferente, despierta una fuerza latente que impulsa a tomar decisiones, a asumir realidades y a avanzar sin las cadenas de la negación. En su evolución, Sagitario también aprende a reconocer la diferencia entre revelar para liberar y revelar para imponer. Esta distinción marca un punto crucial en su desarrollo. Cuando actúa desde la conciencia elevada, su verdad no busca dominar ni tener la última palabra, sino abrir caminos. Se convierte en un facilitador de claridad, no en un dueño de la misma. En los planos más elevados, su relación con la verdad se vuelve casi sagrada. Cada palabra es medida no desde la prudencia superficial, sino desde una alineación profunda con un orden mayor. Sagitario entiende que revelar es participar en una corriente universal donde todo tiende a la luz, y que su papel es colaborar con ese proceso sin distorsionarlo. Así, su presencia deja de ser únicamente la de quien desenmascara lo oculto y se transforma en la de quien sostiene un campo de autenticidad constante. Donde Sagitario se manifiesta plenamente, la ilusión pierde fuerza, lo reprimido busca salida y la verdad encuentra espacio para existir sin resistencia.
En ese estado final, Sagitario encarna la certeza de que la verdad no es una amenaza, sino una expansión inevitable. Y cada vez que se revela, no solo cambia una circunstancia, sino que eleva el nivel de conciencia, abre nuevas rutas de existencia y recuerda que la libertad más profunda solo puede nacer allí donde nada necesita permanecer oculto.